hecho, mis hermanos, efectivamente, como el pastor acaba de leer, como nos acaba de mostrar la palabra, que pues lo que nosotros buscamos es eso, ¿no? Algún día, de acuerdo a la promesa que Él nos ha dado, estar delante de su presencia. Esa es una promesa que tenemos por parte de Él. El Señor Jesús nos dijo: yo voy a prepararles una morada, y si Él lo dijo, así es, lo creemos y esperamos en esa promesa, y creemos que algún día nosotros lo vamos a ver descender, que así como los discípulos lo vieron que iba entre las nubes, que era tomado entre las nubes hacia el cielo, de esa misma manera los ángeles le dijeron a los discípulos, de esa misma manera lo veremos venir algún día. ¿Cuándo? No sabemos, pero esa es la confianza y la esperanza que nosotros tenemos. Y el canto también habla, si ustedes observaron, son dos partes del canto. La primera habla de que por la llaga de Jesús, por la sangre de Jesús hemos sido sanados, y que Él ha llevado nuestras dolencias. Gracias a ese bendito sacrificio que Él hizo y al sufrimiento que Él llevó en la cruz del Calvario, Él llevó nuestras dolencias. Entonces es un canto hermoso, y también me llamó mucho la atención el canto con el que comenzó el hermano Miguel hace ratito, con el primer canto, un canto también ya de años ese canto, ¿no? Tiene muchísimos años, y que habla también una verdad muy grande, que dice que has ganado la victoria para mí. El Señor exhibió públicamente a los principados y a las potestades ahí en la cruz, los exhibió, tomó las llaves de la muerte, agarró y le hizo así, le dijo: a ver, dámelas. Y la muerte nada más se quedó así, ¿no? Como espantada, como no sabía qué hacer, porque el Dios Altísimo, el Dios Eterno, le estaba quitando la autoridad y la potestad que Él había obtenido cuando el hombre falló. En ese momento Jesucristo se la está quitando. Él está obteniendo esa victoria y nos la está dando a nosotros, no por nuestros méritos, no por lo que nosotros hagamos, por los méritos y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Que yo cada vez me doy cuenta que necesitamos conocer su palabra, necesitamos mucho conocer su palabra, entender su palabra, el por qué soy sanado por la llaga de Jesús, el por qué voy a estar en la presencia del Padre, el por qué Él ha ganado la victoria. Y nos damos cuenta, como lo mencioné ya anteriormente, que necesitamos mucho conocimiento de la palabra. Necesitamos, mis hermanos, se los digo con todo el corazón, necesitamos dedicarle mucho tiempo al Señor. Mucho tiempo al Señor. Yo sé que tenemos muchas cosas que hacer, tenemos nuestros trabajos, nuestras actividades, tenemos muy poco tiempo, pero no le estamos dando al Señor lo que le corresponde a Él. Y tenemos solamente esta vida para poder asegurar nuestra vida futura en el Señor. ¿Cuántos años te gusta que vas a vivir aquí? 70, 80 años, 90 si te va bien. Y tú puedes decir: bueno, pues ya viví 90, ya la hice. Pero ¿qué crees que no? Está en juego, a través de tu conocimiento, a través de lo que tú le dediques, a través del tiempo que tú le dediques al Señor, está en juego tu vida eterna. Ahí no van a ser 80, 90 años, 100. Ahí va a ser eterno. Eterno. Y entonces no le estamos invirtiendo a lo que realmente vale la pena. No le estamos invirtiendo a eso. Yo me doy cuenta de eso, mi hermano. Cada vez que yo me pongo a leer la palabra y a estudiar y demás, le digo: Señor, no cabe duda que no conocemos, no sabemos muchas cosas, no entendemos muchas cosas. ¿Por qué? Y aquí están en tu palabra. ¿Y por qué no las sabemos, no las conocemos y no las entendemos? Pues porque no lo estamos leyendo, no lo estamos entendiendo, no
hay que invertirle al reino. Dice su palabra, invertamos en el reino del cielo, donde la polilla y el orín, es decir, el óxido que se echa a perder, no corrompen. Invirtamos en la eternidad, ¿no? En la eternidad. Si realmente hemos creído, si realmente tenemos esa convicción, hagámoslo. Y si no lo crees así, mi hermano, si tú en tu corazón no lo sientes así, déjame darte esta noticia, que algo anda fallando en tu vida espiritual, ¿no? O sea, realmente necesitamos invertirle a las cosas de Dios. ¿Sale? Entonces ese canto pues me recordó muchísimo, lo cantábamos hace muchos años y nos gozábamos, y una gran verdad, ¿no? El Señor ha ganado la victoria por nosotros. Y dice, da a entender que Él ha ganado la victoria porque Él venció el pecado. Porque el pecado nos tenía bajo su yugo, nos tenía esclavizados, y Él nos ha hecho libres. Eso es lo que da a entender este canto, y precisamente es de lo que yo quiero hablarles el día de hoy. Si me acompañan al libro de Romanos, no al libro, a la carta a los Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3. Hemos estado reuniéndonos los sábados virtualmente con el pastor y varios hermanos, y estamos analizando el libro de Romanos, y aquí se está compartiendo los jueves pues el extracto de lo que estamos aprendiendo. Pero el libro de Romanos, mi hermano, es cosa aparte, se cose aparte. No es igual que el de Hechos, no es igual que ninguna de las epístolas, totalmente diferente a los evangelios. A mí la verdad me da temor este libro, porque primeramente para poderlo entender, y después para poderlo explicar, para poderlo enseñar, es un reto, ¿no? El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma, es decir, se la escribe a una iglesia así como nosotros, y les da una explicación de todo lo que significa el pecado, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero el libro de Romanos, según entiendo, es el libro que es el que más ha sido leído, el que más ha sido estudiado, el que más ha sido comentado, el que más han utilizado los predicadores para evangelizar, para redarguir a la gente, para compartir la palabra. Es decir, el libro de Romanos es el más estudiado de toda la historia. Es un tesoro. Esta Biblia no sería lo mismo si no estuviera este libro de los Romanos. No entenderíamos muchas cosas, no alcanzaríamos a percibir otras si no fuera por el libro de los Romanos. El libro de los Romanos es la clave para entender muchísimas cosas, ¿no? Y entonces vamos a empezar. Romanos capítulo 3, les dije, Romanos 3, versículo 9. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahí está la frase más importante de este versículo: todos están bajo pecado. La voy a leer en una versión parafraseada. Dice: ahora bien, ¿a qué conclusión hemos llegado? O sea, Pablo les está escribiendo a los romanos y les dice: bueno, yo ya les compartí 2 capítulos de esta carta a los romanos. Ahora, ¿a qué conclusión llegamos? En este momento Pablo va a dar el resumen de todo lo que les acaba de decir 2 capítulos antes. Les dice: ¿acaso los judíos somos mejores? O sea, Pablo era judío y está diciendo: ¿acaso ustedes creen que nosotros los judíos somos mejores que el resto del mundo? Y le dice: para nada, en ninguna manera, claro que no. Como ya les dije y acabamos de demostrar, o sea, está hablando de los 2 capítulos anteriores de la carta a los romanos. Como ya les dije y les acabo de demostrar, todos están bajo el poder del pecado. Como lo dice aquí en la Reina Valera,
todos están bajo pecado. Él está hablando de la humanidad, está hablando de todos los hombres. Todos los hombres están bajo pecado. ¿Qué fue lo que Pablo les enseñó en el capítulo 1 y el capítulo 2? En esta misma carta, Romanos 1, capítulo 18, Pablo comienza a hablarles de la condición pecaminosa de la humanidad en general. Después Pablo le habla a judíos que se sienten moralistas, se creen decentes porque tienen un estatus superior. Y después Pablo les está hablando a los judíos para también hacerles entender que en ninguna manera son superiores. Y después Pablo entra en una especie de altercado con un judío necio que le está haciendo preguntas y bueno, ¿de qué sirvió entonces que nosotros tuviéramos la ley? ¿Y para qué Dios nos hizo su pueblo especial? Y Pablo les está respondiendo a todas esas preguntas. Pero al final de todo, al final de estar debatiendo con ellos, les dice y les da el veredicto final que dice: todos son culpables, todos somos culpables, todos somos merecedores del infierno, porque todos hemos violado la ley de Dios en incontables ocasiones. Todos nosotros somos culpables, toda la humanidad ha violado la ley de Dios. Vamos a hablar de los 10 mandamientos, son muchos, mejor vamos a resumir la ley de Dios en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces hemos violado esos 2 mandamientos? Simplemente estamos bajo pecado, estamos bajo condenación. Dice un comentarista que el hombre peca en su mente cada microsegundo. Estamos pecando constantemente, somos una maquinita de hacer pecado. Estamos pecando, estamos pecando, estamos pecando. ¿Sí? Esto es lo que Pablo les está diciendo: ustedes son culpables, ustedes son culpables. Recuerden que en Romanos dice que la ira de Dios está sobre los pecadores. La ira de Dios, Dios está enojado con los hombres porque son pecadores y son culpables. Entonces aquí me regreso a Romanos 3:9, dice que como ya lo hemos demostrado, como ya les expliqué, como ya les enseñé, todos están bajo pecado. En esta versión parafraseada dice: todos están bajo el poder del pecado. Aquí Pablo está queriendo expresar que el pecado es como una fuerza, como el pecado lo está personalizando y dice que tiene una fuerza, que tiene un poder sobre la humanidad. Y al decir que todos están bajo pecado, Pablo quiere decir que el hombre, el ser humano, está inmerso en el pecado, no está por arriba ni está flotando. El hombre realmente está inmerso en el pecado. Así es, está hablando Pablo, pero recuerden que la palabra es escrita por inspiración divina. O sea, quiere decir que Dios está dando su veredicto de que el hombre está bajo pecado. Dios está acusando al hombre que está bajo pecado. Hay una frase que dice: el hombre cree que es bueno, y a lo mejor nosotros nos vamos a identificar porque, vuelvo a repetir, esta carta la está enviando Pablo a una iglesia. No crean que esta palabra nada más es para los judíos, no creas que todo lo que vamos a estar viendo es para los inconversos. Esta carta se la envió a una iglesia que creía que estaba muy bien, pero que Pablo tuvo que mandarles todo un resumen de lo que ellos tenían que hacer para que ellos pudieran entender y salir de ese error. Entonces, mucho ojo con esto. El hombre que cree que es bueno y que a veces hace cosas malas. Ese es el concepto que la gente allá afuera y muchos de nosotros tenemos. Yo creo que soy una persona buena, a veces pues me falla y a veces hago algunas cosas malas. Eso es como el hombre se ve. Pero ahora falta ver cómo Dios te ve a ti. Dios te ve de la siguiente manera: Dios cree que los hombres son malos y a veces hacen cosas buenas. Ya ves cómo los conceptos de Dios no son los mismos que nosotros tenemos. Vuelvo a repetir: el hombre cree que es bueno y que a veces hace cosas malas, pero Dios te ve desde otra perspectiva y Él te ve como una persona mala que a veces haces cosas buenas. A veces le das una monedita
al viene, pues a los señores de la tercera edad que luego están pidiendo dinero, les das, o a lo mejor a veces ayudas a la viejita a cruzar la calle, lo más común, ¿no? Y ya es tu buena obra, ya hiciste, tú crees que ya estás bien delante de Dios, no. Tu naturaleza es de pecado. Aquí Pablo ya lo dijo, tú eres culpable. Pablo está diciendo que todos están bajo el poder del pecado. Pablo aquí está personalizando el pecado, lo ve como un tirano, como un dictador, como un verdugo. ¿Cuáles son los dictadores? Que te obligan, te sujetan, te someten a hacer lo que tú no quieres. Así Pablo ve al pecado, como un verdugo, como un dictador, como un tirano. ¿Cuál es el problema aquí? Que el pecado actúa a través de nuestra voluntad. Es decir, tú crees que eres libre porque tú haces lo que tú quieres, pero tú no te das cuenta que tu naturaleza y la influencia del mundo es pecaminosa. Entonces tú al hacer algo, tú crees que lo estás haciendo por tu voluntad, pero realmente no es así. Esa es la mentira del diablo y esa es la mentira de Satanás, hacerte creer que tú estás actuando por tu voluntad. Es decir, un ejemplo, lo más común, cuando alguien toma o cuando alguien se droga, dice, no, pues es que yo puedo hacer lo que yo quiera. Aparentemente es tu libertad, pero es el mismo pecado el que te está sometiendo, que te está sujetando, que es el dictador, es el que te está esclavizando, el que te tiene atado como una cadena. Pero como tú en tu mente crees que estás haciendo lo que tú quieres, tú sientes que eres libre y realmente eres esclavo de tu pecado y del pecado que el diablo ha puesto y que ha añadido más a tu vida, ¿no? Esa es la realidad de esa libertad que supuestamente tenemos, ¿no? Pablo dice que todos están bajo pecado, según acabamos de leer en el versículo 9. Pero lo que debemos de entender que la condición del hombre es pecaminosa. O sea, yo no peco casualmente, sino que realmente mi condición es de pecado. Lo que yo acabo de decir lo podría yo ejemplificar, por ejemplo, con una pecera. Imagínense que tenemos una pecera, está llena de agua y hay un pescadito ahí dando vueltas en la pecera. El pescado va para allá, viene, come, sube, baja. Pero ahora quiero que te imagines que el agua, que es su elemento, es el pecado y que tú eres el pescado. Tú vas, subes, comes, vienes para acá, subes, estás ahí y tú crees que eres feliz, pero realmente no te estás dando cuenta que ese que tú crees que es tu elemento es el pecado. ¿Por qué? Porque el mundo ve las cosas diferentes a como Dios las ve, y el mundo en el que vivimos se mueve bajo principios pecaminosos, es decir, todo lo contrario de lo que Dios quiere. ¿Sí me explico? Pero tú que eres el pescado, tú crees que estás en tu hábitat normal, tú crees que eso es normal, tú crees que eso es como todos lo hacen, tú crees que eso está bien, porque no te estás dando cuenta, porque ese verdugo, ese dictador, ese esclavizador también se ha encargado de ponerte una venda para que tú no veas al Señor y te pueda dar libertad. ¿Sí me explico, mis hermanos? ¿Sí me explico cómo actúa el pecado? Actúa sobre tu voluntad, pero pues te hace creer lo que tú quieres creer, que eres libre. Yo soy libre para hacer lo que yo quiera, ¿no? No somos libres para hacer lo que quiera. Somos libres para hacer la voluntad de Dios, de someter nuestras vidas a Dios. Eso sí es libertad, y eso es esclavos por amor al quien nos ha dado vida y nos ha rescatado, ¿no? Eso es muy diferente. Entonces, no somos pecadores. El ser humano, y estoy hablando y me estoy refiriendo a todos, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Es un juego de palabras
que nos debe dejar bien claro que yo no peco ocasionalmente porque de repente me falla, no, yo peco porque mi naturaleza es pecadora. Ahí está la naturaleza, fue la herencia que nos dejó Adán, ¿no? El tata Adán, y de ahí viene. Esta es la mala noticia, ¿no? Esta es la mala noticia que le está dando Pablo a la gente. Pero para que haya una buena noticia, pues primero le tienes, porque está como dice, ¿no? ¿Cuál quieres primero, la buena o la mala? Y todos piden primero la mala, entonces por eso les estoy dando la mala. Ya después, más adelante, en el capítulo 4, pues Pablo ya les empieza a dar la buena, ¿no? Pero ahorita nos concentramos un poquito. Entonces, Pablo está declarando la universalidad del pecado, es decir, todo mundo son pecadores y todos necesitan un redentor, todos necesitan un salvador. ¿Qué es lo que hace? Pablo les estaba diciendo que pues nosotros somos mejores, o sea, nosotros somos mejores. ¿Habrá una persona mejor que otra? ¿Habrá una persona que alcance mayor gracia delante de Dios que otra? Nadie. El idólatra, el fornicario, el homosexual, el presidente de la república, el senador, el chismoso, el mentiroso, el fornicario, todos están en el mismo nivel. No porque tú seas famoso y tengas 80,000 seguidores en TikTok, eso no quiere decir nada, eres igual de pecador que cualquiera del mundo, nadie es diferente, todos estamos en el mismo nivel de pecado, todos, Pablo lo dijo, todos están bajo el pecado, y si dice todos, es todos, no dice, hay algunos que a lo mejor por ahí se salvan y pues pueden alcanzar gracia, ¿no? Lo que sucede es que nosotros como humanos tendemos mucho a compararnos, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, en mi caso, pues tengo 30 años de conocer del Señor y yo puedo ser superior a mi hermano Luis porque él tiene menos tiempo, pero eso tampoco tiene nada que ver. Sí me da alguna ventaja porque a lo mejor tengo un poco más de conocimiento, pero también a la vez tengo más responsabilidad que mi hermano Luis delante de Dios y se me va a exigir más de lo que Dios me ha dado que a lo que mi hermano me ha dado. O sea, no hay ninguna ventaja, todos vamos a ir al juicio, todos vamos a estar delante de la presencia de Dios y todos vamos a ser juzgados. No hay ninguna ventaja, ¿no? Y no hay nadie que se vaya a salvar de ser juzgado delante de Dios, ¿no? En el versículo 10 continuó mi hermano, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y la versión parafraseada dice, como dicen las escrituras, es decir, como dice todo el Antiguo Testamento, a eso se está refiriendo cuando dice las escrituras, no hay un solo justo, ni siquiera uno, nadie es justo, bajo el estándar de Dios. Yo me puedo comparar con alguna otra persona y a lo mejor salgo librado y soy mejor y hago mejores obras, ayuno, leo la palabra, estudio, que otro que esté a lo mejor viviendo en pecado, viviendo en droga, pues igual y a lo mejor ahí alguien podría pensar que soy más justo que él, pero yo me estoy comparando con él humanamente hablando. Pero el juicio de Dios viene sobre la humanidad no bajo el estándar de los hombres, sino bajo el estándar de Dios. Bajo el estándar de Dios. Y déjame decirte que el hombre con sus mejores obras está hasta allá abajo y el Señor, el estándar de Dios está hasta el infinito, hasta arriba, donde nadie lo puede alcanzar, ¿no? Ese es el estándar al que nosotros aspiramos. ¿Cuál es el estándar al que nosotros debemos de aspirar? A ser como el Maestro, a ser como Jesús, ¿no? Que en esta vida no lo vamos a lograr, pero tenemos que esforzarnos por ser mejores, por buscar hacer su voluntad. Ese es el estándar en el que realmente nos podemos comparar. En la semana venía yo escuchando la radio en el carro y estaban entrevistando al Canelo que anda buscando peleas y que cae allá. Y me enteré ahí de alguna cosa que yo no sabía, que el Canelo, pues sabemos que ha ganado mucho dinero por las peleas, ¿no? Pero que tiene algunas fundaciones.
ayuda a mucha gente. Eso es bueno, ¿no? Como le dijo Jesús al fariseo, no estás tan lejos del reino de los cielos, ¿no? O sea, solamente te falta lo más importante, tener a Jesús en tu vida, casi nada, ¿no? O sea, no le faltaba casi nada. Y entonces mi pregunta es, ¿el Canelo Álvarez será mejor que mi hermano Miguel delante de la presencia de Dios? El Canelo ayuda a mucha gente, ¿eh? Gente pobre, gente necesitada, que no tiene para comer, que no tiene casa. ¿Será mejor que mi hermano Miguel, por mencionar a alguien? ¿Será mejor delante de los ojos de Dios él que cualquier otro hermano? ¿Será mejor que alguno de nosotros? ¿Qué es lo único que va a hacer la diferencia entre unos dos, entre uno y otro? Que la misericordia y la gracia de Dios esté sobre alguno de ellos. Eso es lo único que va a hacer la diferencia. No hay diferencia, no hay de que si tú tienes más y yo tengo menos, que si yo soy más guapo, si yo soy más alto, que si yo soy piel color cartón, o que si tú eres güero de ojos verdes, lo que tú quieras y mandes, no te va a servir delante de Dios. Es más, leímos en el estudio de Romanos que el juicio de Dios va a ser así como que tú vas a estar delante de la presencia de Dios, pero Dios como que te va a ver sin rostro, ¿no? O sea, tú no tienes un rostro. O sea, Él no va a estar viendo quién eres tú, si eres famoso, si eres conocido, si eres blanco, si eres moreno, Dios no va a estar viendo tu rostro. Él se va directamente hacia el interior. O sea que lo externo de nada te va a servir cuando estés delante de la presencia de Dios, cuando Él te esté juzgando. Él no va a ver una persona, Él va a ver un corazón al cual juzgar, ¿no? Y recuerda que Él escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones. Ese va a ser. Entonces no hay ninguna diferencia. Dice la palabra en el libro de Isaías que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Son como trapos de inmundicia. ¿Cuáles eran los trapos de inmundicia? Los trapos con los que envolvían a los leprosos. Ustedes saben que a los leprosos nadie se les acercaba, eran abominables. Si tú lo tocabas quedabas contagiado. No contagiado, pero Impuro. Quedabas impuro, inmundo, y te tenías que salir del campamento porque no podías entrar al templo hasta que cumplieras y hasta que te revisara el sacerdote y que viera si no te habías contagiado. Nadie se quería acercar a un leproso. Recordemos a Jesús también cuando sana al leproso, ¿no? Él tuvo misericordia, se acercó y a Él no le interesó si quedaba ceremonialmente inmundo, a Él no le interesó. Pero a esa gente la detestaban, esa gente enferma. Y los trapos con los que ellos se envolvían, pues obviamente estaban contagiados, tenían ahí la bacteria, el virus, no sé, y pues obviamente nadie los quería tocar, ¿no? Eran abominables. Y así es como Dios ve tus mejores obras. Así Dios ve tus mejores obras delante de Él, son abominación. Nada de eso sirve. Entonces, hasta ahí llegamos a la conclusión que el veredicto que Dios dio en la Suprema Corte de Justicia del Reino de los Cielos, que tiene como presidente, como la persona más importante al Dios Altísimo, al Dios que es santo, 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 Él dice, todos están bajo pecado. Todos están bajo pecados, y Él también está diciendo que no hay nadie justo delante de Él, que no hay ni siquiera un solo justo, ¿no? Y entonces me voy a ir un poquito más rápido para que no nos coma el tiempo, mis hermanos. Me voy al versículo 11. Versículo 11. Ya ya Dios, a través de las palabras que el Espíritu inspirara a Pablo, ya nos dijo que todos estamos bajo pecado y que no hay justo ni siquiera uno, ¿no? El único justo, el único que ha cumplido la ley, el único que ha hecho la voluntad de Dios, lo tenemos que decir bien claro, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces nos vamos al siguiente versículo. Dice,
que aquí lo que yo entiendo, mis hermanos, es que precisamente el hombre al estar bajo pecado ha traído consecuencias a su vida. Versículo 11 dice: no hay quien entienda, no hay quien entienda. Y continúa diciendo: no hay quien busque a Dios. O sea, el hombre tiene un intelecto muy grande. Ha habido grandes hombres a través de la humanidad, en la actualidad. La ciencia ha avanzado mucho, el hombre ha llegado a la luna, creo que ahora ya quieren ir más lejos, han hecho grandes inventos, la medicina, en todas las ciencias, en todos los aspectos. Pero su entendimiento no es capaz de entender las cosas de Dios. O sea, el hombre puede ser capaz de llegar a Marte si ustedes quieren, pero el entendimiento del hombre no puede entender las cosas de Dios. Es cuando Dios te abre el entendimiento para que tú le conozcas. ¿Sí? Esa es una consecuencia del pecado. Dice que tú andas con la mente entenebrecida. Imagínate que andas por la calle como un zombie. Andas así como un zombie porque tu mente está entenebrecida con todas las cosas del mundo. Hasta cuando viene el Señor, te abre el entendimiento y entonces el panorama se te abre así, ¿no? Entonces una consecuencia del pecado es esa, que no entendemos las cosas de Dios. La siguiente es que no hay quien busque a Dios. El pecado ha distorsionado nuestro deseo y nuestra voluntad. Amamos lo que no debemos amar y aborrecemos lo que debemos amar como a Dios, ¿no? ¿Cuánta gente hay que aborrece a Dios? No, yo no quiero saber nada de Dios, a mí no me hables, etcétera, 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 ¿no? Pero ¿qué tal para el pecado? Y a lo mejor el decir pecado suena muy religioso, pero decir para lo malo, ¿no? Que al final es lo mismo. Para todo lo malo están muy buenos, pero para buscar las cosas de Dios no están. Y un gran ejemplo lo podemos ver, que el hombre se vuelve religioso. De alguna manera tiene una conciencia de que tiene que agradar a Dios, pero lo quiere hacer a través de sus propias fuerzas, a través de sus propios medios, como él cree, como él considera, como él se imagina, como a él le gustaría agradar a Dios, no como a Dios le agrada. Y eso se llama quererse autojustificar delante de Dios, ¿no? Quererse autojustificar delante de él. Yo voy a hacer obras, yo voy a hacer esto, me voy a flagelar, yo voy a cumplir ciertos rituales para poder agradar a Dios, para alcanzar la salvación. En el caso de la Iglesia Católica, las indulgencias, o voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Lo que el hombre no quiere reconocer es que la salvación que Dios nos ha dado es única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere reconocer y no quiere darle la gloria a Dios. No quiere acabar de entender que la salvación, desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis, la salvación es totalmente y completamente de nuestro Señor Jesucristo, para que nadie se gloríe, sino para que solamente Él reciba la honra y la gloria. Eso es la religiosidad, eso es lo que el hombre se ha inventado en su cabeza, eso es lo que el hombre tiene en su mente y que quiere autojustificarse. Pero ahorita lo vamos a ver más adelante, que eso no le va a funcionar delante de Dios. Versículo 12 dice: todos se desviaron, se han descarriado, a unas se hicieron inútiles, es decir, se volvieron malos, se corrompieron, se han vuelto malos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo leí en la versión parafraseada, lo voy a volver a leer, Reina Valera. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando el Señor saca a su pueblo de Israel, le dice: tienes que seguir un camino. El pueblo de Israel no obedece y cada quien comienza a tomar el camino que a ellos les parece mejor. Y es lo que la gente hace, ¿no? Dios nos ha trazado un camino, pero el hombre, en su libre albedrío, dice: no, ya a mí me parece que es mejor por acá, a mí me parece que es mejor por acá. Y cuando ves, ya tienes 1000 caminos con 1000 formas de pensar diferentes de cada persona, como ellos creen, como a ellos les agradaría, como ellos piensan que, según su pensamiento,
es mejor para Dios, pero Dios solamente ha trazado un camino. Dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, ¿cuál es el camino? Jesús es el camino hacia el Padre. No hay otro camino. No nos inventemos, no nos hagamos ilusiones, ¿no? El pecado ha dañado nuestra capacidad de razonamiento, es lo que acabamos de ver ahorita. Nuestro razonamiento no es normal, nuestros deseos y nuestra voluntad ha dañado nuestro comportamiento y hasta nuestro hablar. Aquí estamos viendo en este pasaje de Romanos, estamos viendo que del versículo 10 al versículo 18, el apóstol Pablo está sustentando este diagnóstico de Dios con la misma escritura, con lo que está escrito en los Salmos. Cada uno de estos pasajes tiene una referencia hacia el libro de los Salmos, y me parece que una es a Isaías 59:7. Él está queriendo sustentar esta palabra porque algunos judíos como que no entendían, y se supone que ellos eran estudiosos de la palabra, pero nunca se habían dado cuenta que Dios ya tenía un veredicto para la humanidad, no nada más para ellos. Y ustedes que estudian la palabra y no se han dado cuenta que esto que dice aquí, ¿por qué no se habían dado cuenta? Pues porque al hombre no le conviene saber que es culpable, al hombre no le conviene saber lo que Dios piensa de él. A mí me interesa saber lo que piensa mi vecino, a mí me interesa saber lo que piensan en mi trabajo, que me vean bien, que me vean muy mono, muy bonito, pero como no quiero escuchar la opinión que Dios tiene de mí, pues trato de evadirlo, lo hago a un lado y me alejo, ¿no? Entonces dice que no hay justos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron del camino, y dice que a una se hicieron inútiles. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. Bueno, ya vimos ahorita que el pecado afectó ya nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. Y ahora el apóstol Pablo nos va a mostrar cómo el pecado no nada más ha afectado nuestra forma de ser, sino nos ha afectado físicamente. Mucho ojo con esto. Versículo 13 dice: versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Si ustedes se fijan, mis hermanos, del versículo 13 al versículo 15 está mencionando varias partes del cuerpo, hablando físicamente. La garganta, la lengua, los labios, la boca, los pies. Es decir, el pecado ha afectado nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque dice que nuestra boca, lo voy a leer en esta versión parafraseada, nos lo explica muy bien. Sepulcro abierto es su garganta. Su garganta es como un sepulcro abierto, es decir, una tumba que está abierta, pero hay un muertito ahí adentro, hay un muertito adentro. Y dice, lo que hablan ellos es repugnante. Lo que ellos hablan es como el mal olor de una tumba abierta. ¿Has pasado junto a cuando hay un animal muerto? ¿Cómo huele? Horrible, ¿no? Y me imagino que así más o menos debe de ser un cadáver. Hay una tumba abierta y el olor sale y se extiende y es horrible ese olor, ¿no? Es horrible, es horrible. Pues dice que así es su garganta, que así es lo que sale de la garganta, de los labios, de la boca, de la gente que está bajo pecado, es decir, de los inconversos. Pero también, vuelvo a repetir, como la carta fue enviada a la iglesia, pues también nos tenemos que incluir nosotros, ¿no? También, así te ve el Señor cuando tú hablas mal, cuando tú te expresas mal, cuando tú maldices,
cuando tú quieres humillar, quieres denigrar, quieres actuar así. Tu boca es como una tumba abierta que huele a muerto. Acuérdate que de la abundancia del corazón habla la boca, y no es lo que entra, sino lo que sale de tu corazón. Así te está viendo, así te ve el Señor cuando estás bajo pecado. Sigo leyendo. La estoy leyendo la versión parafraseada. Solo saben decir mentiras. Dios los está acusando de que no hablan nunca con la verdad. Son unos mentirosos. Dios los está acusando de mentirosos. Con su lengua engañan, mentirosos, engañadores, y hacen tanto daño con sus palabras. Y fíjense cómo compara que son sus palabras. Como veneno. ¿De qué dice ahí? Veneno de áspides, o sea, de víboras. Te está diciendo que tú eres una víbora. Jesús les decía a los fariseos, generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Jesús les llamó víboras a los maestros de la ley, a los teólogos, a los encargados, a los guardianes de su palabra. Les dijo que eran unas víboras, que lo que salía de su boca era como un veneno. Todos le tememos a la mordedura de una víbora, ¿verdad? Más si esta es muy ponzoñosa, nadie se quiere encontrar con una víbora. Pues así es como Dios te ve cuando tú estás hablando mal, cuando tú estás murmurando, cuando tú estás hablando a espaldas de alguien, cuando tú estás maldiciendo a alguien o algo de la creación de Dios. Así Dios te ve, como un sepulcro abierto con el olor fétido, y te ve como una serpiente que nada más estás esperando a ver en qué momento. Porque dice, hacen tanto daño con sus palabras, gotea de sus labios el veneno. O sea, Dios te ve así como que estás hablando y el veneno te está haciendo hilo, ¿no? Como decimos, te está haciendo hilo el veneno. Y nomás no te vayas a morder tú solo, porque solito te da, ¿no? Y suele suceder mucho, ¿no? La ponzoña para uno mismo. La ponzoña para uno mismo. Se mata el sol. Te mata solo, ¿verdad? Nuestras conversaciones, mis hermanos, hablan mucho de lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo son tus conversaciones? Cuando tú estás hablando con alguien, ¿hablas cosas edificantes o nada más te dedicas a estar hablando, chismeando, criticando a todos menos a ti? Hablas de todos menos de ti. Háblanos, Señor. Así te ve cuando estás bajo el pecado. Háblanos, Señor. Bajo pecado, dice que la humanidad está bajo pecado, hundidos, sumergidos ahí bajo pecado. Estás bajo el pecado. Versículo 14. Su boca, aparte de que hablan mentiras, aparte de que murmuran, dice que su boca está llena de maldición y de amargura. O sea, cuando hablan es para maldecir, pero cuando tú escuchas a una persona expresarse de esa manera, tú te puedes dar cuenta que es una persona que está llena de amargura. Está llena de amargura en su corazón, y es lo que está expresando, es lo que está sacando desde el fondo de su corazón. Así es el hombre que está bajo pecado. El hombre que está bajo pecado. Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre, se apresuran para matar. Ahí me viene a la mente el versículo donde le dice al Señor que si tú llamas necio o llamas fatuo a tu hermano, te haces digno de juicio de Dios, ¿no? O sea, tú matas no solamente físicamente matando a alguien, sino con palabras, con maledicencias, con un chisme, con hablar mal de alguien. Tú te estás haciendo homicida delante de Jesús. Estas son palabras de Jesús. La ley decía que matar físicamente, pero recordemos que Jesús, bajo la gracia, muchos creen que bajo la gracia todo es más fácil, pero no.
es más complejo todavía cumplir el estándar de Dios. Si con la ley no lo podías cumplir, en el estándar de Jesús menos. Y ahí pues lo que podemos mencionar, y lo vamos a ver más adelante, que la ley solamente nos muestra lo pecaminosos que podemos llegar a ser, ¿no? Para eso sirve la ley, para eso sirve desde Génesis hasta Malaquías, para que tú te des cuenta de cuál es tu condición delante del hombre. La ley no te va a curar, no te va a componer por más sacrificios que haga. El único que te puede transformar desde lo profundo es Jesucristo, ¿no? Eso es lo que nos está enseñando. Entonces ya vimos que no solamente nos afectó en nuestra voluntad, en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, sino que físicamente nos ha dañado, ¿no? Y el pecado afecta todo nuestro ser y afecta nuestra mente, emociones, incluso hasta nuestra sexualidad, nuestra conciencia y nuestra voluntad. Cuando esta boca, esta garganta, estos labios, estas manos, estos pies que dice la palabra que se apresuran, presurosos a la maldad, deberían de estar dedicados para lo que fueron creados, para bendecir a Dios primeramente, con mi boca bendecir a Dios, y segundo, bendecir a mi prójimo, porque es lo que dice la palabra: ama a tu Dios, bendice a tu Dios, y segundo, ama a tu prójimo, porque para eso fui creado, para servir, para que todos mis miembros sirvan, y más al cuerpo de Cristo en la iglesia, ¿no? Para eso son nuestros miembros, mis hermanos, no para maldecir, no para humillar, no para denigrar, es para bendecir a Dios primeramente y para bendecir a mis hermanos. Para eso fuimos creados, mis hermanos. Si no te habías dado cuenta para qué habías sido creado, ese es el propósito de Dios, que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo alaben y bendigan el nombre del Señor. Para eso fuimos creados. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que Cristo no vino solamente para salvar nuestra alma, sino también Él quiere un cambio y una transformación en el aspecto físico, ¿no? En cómo utilizamos nosotros nuestros miembros. ¿Qué más hay en la vida de la gente que está bajo pecado? Versículo 16: quebranto y desventura hay en sus caminos. En esta versión parafraseada dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. En la Nueva Traducción Viviente dice: siempre hay destrucción y sufrimiento. Siempre los ves mal, siempre los ves sufriendo por una cosa, por otra, por enfermedades, por situaciones familiares, por esto, por aquello. Es lo que hay en sus vidas. No puede haber alegría, no puede haber paz, no puede haber esa paz que Dios nos da al tener a Cristo. Esto no quiere decir que todo se va a terminar, que ya no habrá enfermedades, que ya no habrá aflicciones, que ya no habrá problemas. Lo único que Dios te promete es que Él está contigo, que Él va contigo de la mano. Pero en el caso de estas personas no tienen el consuelo de Dios, y en sus caminos siempre hay sufrimiento y destrucción. Otra versión dice: dejan ruina y miseria en sus caminos. Por donde quiera que ellos van, hay ruina y miseria. No creo que todos entendemos esto más o menos, ¿no? Versículo 17: y no conocieron camino de paz. Eso dice la Reina Valera. Y en la Nueva Traducción Viviente: no saben dónde encontrar paz, no saben vivir en paz. O sea, no encuentran un lugar en donde ellos puedan tener paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que el Señor nos ofrece, ellos no la encuentran. Están de un lado para otro, van de aquí para allá, y no hay paz en su vida. No hay paz en la vida de estas gentes que están bajo pecado. Versículo 18: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí en esta versión dice: no tienen temor de Dios en absoluto. O sea, aparte de que no tienen paz, que sus caminos son de destrucción, no respetan a Dios y no tienen temor de Dios. O sea, no les interesa. Recordemos lo que dijimos al principio: su entendimiento fue entenebrecido y no tienen interés en conocer de Dios. Por más hundidos que estén,
no quieren acercarse a Dios, no respetan a Dios y el pecado, entonces llegamos a la conclusión, este pecado que está señalando la Escritura, la Biblia, en el Antiguo Testamento, les ha venido a romper la relación que el hombre tenía con Dios. Estos, mis hermanos, como yo lo decía, Pablo está dando sus argumentos, pero es Dios mismo, vuelvo a repetirlo, es la palabra de Dios, es Dios mismo quien está hablando y está dando su argumento final. Le está diciendo, aquí está en la Escritura lo que yo ya había hablado, lo que yo ya había dicho, el veredicto que fue dado en la Corte Suprema del Reino de Dios, ese es el veredicto del hombre. El hombre es pecador, el hombre está bajo pecado. El hombre está bajo pecado. Y el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, o sea, todo lo que la palabra dice, todo lo que la Biblia dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lo voy a leer en esta versión, dice, ahora bien, pero sabemos que obviamente la ley se aplica a quien fue entregada, que todo lo que dice lo dice a quienes están bajo la ley o sujetos a ella, a los que se someten a ella. Su propósito es evitar que la gente tenga excusas para que toda boca se cierre. O sea, lo que Dios está diciendo, que Él nos ha dado su palabra y nos está dando este argumento para que tú te reconozcas culpable delante de Dios y te calles la boca. Que ya dejes de estar refunfuñando, queriéndote autojustificar, queriendo decir que tú eres mejor que el otro, dejando de maldecir, dejando de ir por un camino a otro. Aquí esta palabra nos da a entender que dice, para que toda boca se calle. Lo que el apóstol quiere dar a entender, según pienso yo, es que tú vas a estar sentado en un banquillo de los acusados, que Dios va a estar delante de ti y te va a mostrar las evidencias de tu pecado, y que lo mejor que tú puedes hacer en ese momento es callarte la boca, porque no tienes argumento válido delante de Dios. A eso se refiere, para que todo mundo se calle la boca, para que todo mundo se quede callado y reconozca. Dice un comentario bíblico que el hombre nunca puede llegar a ser cristiano hasta que se calla la boca. Hasta que te callas la boca, hasta que dejas de estarte queriendo autojustificar delante de Dios con excusas absurdas que ya vimos que de nada sirven delante de Dios, hasta ese momento, cuando calladito, ¿cómo dice el dicho? Te ves mejor. Calladito te ves más bonito, y lo único que te queda es tomarte de la gracia de Dios para ser justificado por el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere, para que todo se calle en la boca. Su propósito es evitar que la gente tenga excusas. Ya no hay excusas delante de Dios. Tus mejores obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Para que toda boca se cierre, para que todo el mundo se calle la boca, para que nadie pueda declararse inocente. No hay nadie que se pueda declarar inocente delante de Dios. Y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, o sea, que realmente todo el juicio, que toda la gente entienda que ese es el juicio de Dios y que todos están bajo ese juicio. Y que todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Eso lo dice en otra versión. O sea, que tú reconozcas delante de Dios tu responsabilidad por los hechos que has cometido. ¿Sí me explico, mis hermanos? El que yo reconozca mi pecado delante del Señor. Si yo no reconozco que soy pecador, si yo no reconozco que estoy bajo pecado y que necesito de su gracia, nunca voy a poder ser justificado. Necesito reconocer delante de Dios que soy pecador, y para que todo mundo se reconozca culpable. O sea, me reconozco culpable, Señor, reconozco mi responsabilidad, quedo bajo tu juicio y me quedo callado. Eso es lo que es más, eso apúntalo,
porque eso es lo que vas a tener que hacer el día que estés delante de la presencia de Dios. Señor, reconozco mi pecado, reconozco que soy culpable y me quedo callado y no digo nada. Esos son los 3 pasos que debes de seguir cuando estés delante de la presencia de Dios, para que la gracia y para que obtengas el oportuno socorro de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debes de hacer, mi hermano. Entonces, deja de ser un cristiano necio, deja de ser un judío moralista, deja de estar altercando con Dios, contigo mismo, deja de ser todo eso y reconoce tu pecado delante de Dios. Vuelvo a insistir, esta es una carta para la iglesia. Yo quisiera decirte que aquí nada más está hablando de la gente que está afuera, pero si la gente de afuera ni ve los videos, entonces ¿para qué lo estamos grabando? ¿Para qué lo estamos grabando? ¿No? Para que se vaya al aire y nadie lo escuche. El que tenga oídos para oír, oiga esta palabra, ¿no? Entonces nosotros estamos bajo pecado. Y hay una analogía que dice que a un preso, a un pecador, al mayor criminal del mundo, tú lo puedes encerrar en una jaula, en una ¿cómo le llaman? Una celda, pero el que tú encierres a un pecador en una celda, eso no va a evitar que él siga siendo pecador. Para que una persona deje de ser pecadora, tiene que aceptar, reconocer, quedarse callado y aceptar la gracia y la misericordia de Dios. Tú puedes tratar de contener tu maldad, tu pecado, pero eso no te va a hacer estar bien delante de Dios. Esa es la buena noticia. Primero vino la mala, que todos estamos bajo pecado. Pero la buena, y que viene más adelante, pero la tenemos que mencionar, que el Señor ya vino, que precisamente para eso vino, ¿no? Para liberarnos del pecado. Recuerda que el Señor ha venido a liberarnos de ese verdugo, de ese esclavista, de ese que nos tenía encadenados. Para eso ha venido, para que verdaderamente estemos libres, que ya no estemos bajo la ley del pecado y que ahora podamos actuar verdaderamente bajo nuestra voluntad y que nuestra voluntad decida caminar en el camino que el Señor ha trazado, cumpliendo y haciendo su voluntad, y entonces seréis verdaderamente libres. La verdad nos hará libres. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y es la vida. Bajo ese camino tenemos que seguir para verdaderamente estar haciendo nuestra voluntad y alcanzar el oportuno socorro delante de Dios, ¿no? Creo que ya voy a acabar. Nada más quiero terminar lo que mencionábamos hace rato, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué nos enseña la palabra? Que a través de la ley es como un espejo. Santiago creo que es el que lo describe así, que es como un espejo en el que nos podemos mirar, y si yo veo que estoy despeinado, pues busco un peine, me echo agua y me peino, ¿verdad? Pero el espejo no me va a venir y me va a hacer esto para que mi cabello se componga. El espejo nada más me está mostrando cuál es mi defecto, y yo soy el que tengo que buscar los elementos para corregirlo, ¿no? Si veo que acá se me está saliendo el gallo, pues entonces yo lo corrijo. Y la ley, según lo que está diciendo aquí, es el medio a través del cual el Señor nos está mostrando el conocimiento del pecado. Me está mostrando cuán pecador soy, y no solamente un pecadorcito, sino qué tan malo puedo ser yo delante de Dios y mis obras. Eso es lo que la ley nos está enseñando. Para eso fue la ley. Dice que la ley es como un ayo, como un
como un pedagogo, como el que enseña. Otros dicen que es como una nodriza que está criando, que está enseñando y que nos está encaminando hacia la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hemos visto hasta ahorita la carta a los romanos, mis hermanos. Vuelvo a repetir, es una carta a la iglesia. Mucho ojo, reflexionemos, hagamos lo que nos corresponde, entendamos cómo nos estamos viendo delante de Dios, cómo estamos actuando delante de Dios, si hay cosas que tengamos que cambiar, si hay situaciones que no están bien, hay que corregirlas y tratar de ser gratos delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Recordemos lo que dice el canto: has ganado la victoria. El Señor ya nos ha dado esa victoria. Nos ha dado esa victoria. Lo único que nosotros tenemos que hacerlo es tomarla. Yo recuerdo, y hablando ahorita del Canelo y todo eso, yo recuerdo en un congreso juvenil que fui, un pastor puso un ejemplo de lo que es ser más que victoriosos. Nosotros somos más que victoriosos en Cristo, porque nos ha dado una victoria en la que nosotros ni siquiera tuvimos que tomar parte. Él nos la da por gracia, gratuitamente. O sea, yo no tuve que pagar nada ni esforzarme, solamente por fe. Y nos ponía un ejemplo de lo que es ser más que vencedores. Dice que había un boxeador que se preparó mucho tiempo para la pelea, y pues iban, corrían, hacían ejercicio, los ejercicios en el gimnasio y todo, y se enfrenta a su rival, otro peleador pues bien preparado, musculoso, quizás hasta mejor que él. Imagínense la pelea de Rocky, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya ve que terminan todo así, todo con el Apollo Creed y todos ellos, ¿no? Y están los peleadores y pues al final gana uno de ellos, ¿no? En este caso vamos a poner en nuestra mente que es nuestro Señor Jesucristo el que ganó esa pelea y que le puso un baile a Satanás, porque así fue literalmente. Satanás ni las manos metió, ya nomás le hizo así y ya. O sea, no tenía nada que hacer delante de él. Nadie tiene nada que hacer delante del Señor, ¿no? Y entonces ya está el boxeador, ya lo declaran ganador, le levantan la mano y todo, y le llegan a dar su premio. Ya ve que sacan los cheques, pero así en grandote, ¿no? Un cheque de $10 millones y se lo dan. Y ahí está el boxeador: ya gané. Y en ese momento sube la esposa del boxeador y le quita el cheque, y la esposa se va con el cheque. ¿Quién fue más que vencedor en ese momento? Pues la esposa, porque ella no hizo nada y ella se llevó el premio. Pues así estamos nosotros, mis hermanos. Nosotros no hicimos nada y nosotros hemos obtenido la salvación gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros nos podemos considerar más que vencedores, porque nosotros hemos obtenido la mejor parte sin haber hecho nada a cambio, ¿sí? Entonces ahí está la mala noticia, mis hermanos, que todos estamos bajo pecados, pero la buena noticia es que en Cristo Jesús hay redención de pecados. Seamos creyentes o no seamos creyentes, el incrédulo tiene que aceptar al Señor para ser justificado. El cristiano tiene que pedir perdón, quedarse callados y dejar que la gracia y la misericordia de Dios le alcance, lo restaure y lo levante. Amén. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que sea una palabra que sea de bendición, de edificación, Señor, para cada uno de mis hermanos, para cada uno de los que estamos aquí, de los que estamos oyendo, Señor, que se cumpla el propósito para el cual tú lo has llamado. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por todo lo que tú has hecho, por lo que haces y por lo que harás en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.